Estimados estudiantes, luego de haber visto lo que es regresión lineal y su respectiva correlación, ahora los introduciré a lo que es una regresión en varias variables o regresión múltiple. Veremos otra interpretación de lo que es correlación también y cómo esta correlación ahora entre variables nos va a generar un nuevo aspecto que se llama multicolinealidad. Vamos a ver detenidamente qué son estos temas, pero por ahorita hagamos una introducción muy ligera de lo que es regresión múltiple. Como ya les anticipé, es una regresión en varias variables. En particular, nosotros vamos a estar estudiando cuando existen dos variables independientes y una dependiente. ¿Cómo es esto? Cuando una variable depende de dos. Aquí tengo algunos ejemplos y dice, por ejemplo, el precio de venta de un carro depende, por ejemplo, de dos variables. Una es el modelo del año. Dependiendo del año va a incrementar o va a reducir su precio. Y el otro es el número de millas recorridas. Entonces, en función de esos dos aspectos, y nos empezamos a dar cuenta que en la vida real, una variable o un aspecto de la vida no depende de una única cuestión, sino que depende de dos o más. Entonces, aquí estamos viendo que el precio de un vehículo depende del año y del número de kilómetros o millas recorridas, como lo acabo de explicar. Ahora también tenemos aquí que la nota que un estudiante puede obtener en un examen depende definitivamente del número de horas que este estudiante dedique a repasar, pero no es la única variable que podemos incorporar o involucrar en este proceso, sino que también tenemos el número de horas que el maestro le ha dado clase. Entonces no es lo mismo un estudiante que recibió 2 horas de matemática, por ejemplo, o de filosofía o de biología, a un estudiante que recibió 15 horas, 30 horas. Claro, alguien puede decir, bueno, pero estar con un maestro que no domina el tema, por ejemplo, puede pasar uno mucho tiempo y no aprende. Claro, entonces estamos viendo la necesidad de una tercera variable, nivel de escolaridad del maestro. En esta sesión nos vamos a enfocar solo en análisis de regresión múltiple, pero cuando esa multiplicidad solo involucra dos variables, una x sub 1 y una x sub 2. Y esas dos x me van a explicar la variable y, que como ya lo he dicho tantas veces, esta variable y depende de las dos anteriores. Entonces veamos qué nos dice el texto. Nos hace referencia que en el capítulo 12 podemos utilizar una variable independiente y una dependiente, cosa que aquí acabo de explicar que no será así. Estos modelos son buenos, son simples, existe una gran correlación, ya vimos qué significa eso, entonces existe una gran correlación entre las variables, pero el modelo puede mejorar incorporando otra variable. No necesariamente, pero la gran mayoría de las veces un modelo mejora al incorporar otra variable. Muy bien, aquí da un ejemplo, no voy a detenerme tanto en eso porque ya aquí habla de la publicidad mensual, depende de dos variables. Les recomiendo leer el libro, lo tienen en el Blackboard. Entonces depende de dos variables que detalla ahí. El cuánto pagan, el tamaño, por ejemplo, se me ocurre de la publicidad y otras variables que el libro toma en cuenta. Y vamos a pasar también a analizar que en esta regresión multivariable vamos a tener no una ecuación, sino un sistema de ecuaciones para encontrar A, para encontrar P1 y para encontrar P sub 2. Porque vean aquí en la parte de abajo de la imagen, ya empieza a observarse lo que es. Antes solo era B, ahora es B1 que acompaña lógicamente a X1 y B2 tal cual acompaña a X2. Entonces, y tenemos el A, antes solo teníamos A y B. Teníamos dos regresores, dos estimadores, ahora tenemos 3. Entonces todo esto va a venir a cambiar el análisis que estamos haciendo. Tenemos una ecuación que tenemos que buscar, pero cada parámetro A, B y C, pudiéramos llamarlo, o A, B1 y B2, lo que viene a hacer es ahora convertirnos esto para encontrar esta ecuación o esta función de estimación. Ahora lo que tenemos que hacer es incorporar un sistema de ecuaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente, y sigue siendo el valor de la variable dependiente, A sigue siendo la ordenada en y. Ya vimos que es una ordenada en y. Les recomiendo, si no lo recuerdan, repasar los videos que ya tenemos en el canal. Tenemos x1 y x2 que son variables independientes, y b sub 1 y b sub 2 que son las pendientes o los regresores o los estimadores. ¿Cómo se van a interpretar estos nuevos b1 y b2? Tal cual lo interpretamos
en una variable o en cuestiones en regresión simple. El análisis es exactamente el mismo, claro, en función de que si es B1 va a representar un cambio de la variable X1, si es B sub 2 en la variable X sub 2. No se vaya a confundir porque es cuestiones que muchas veces los estudiantes cometen este error. Número 2 dice, examinamos el error estándar de la regresión múltiple, que el error estándar, ahora voy a dar unas sugerencias en el siguiente video de cómo calcular de mejor manera y en Excel ese error estándar. Y 3, utilizamos el análisis de de correlación múltiple para determinar que también la ecuación está representando los datos estimados. Recordemos que hay análisis o coeficiente de correlación y coeficiente de determinación que están muy relacionados pero no son lo mismo. Muy bien, entonces veamos la figura 13-1. Ahora estamos viendo que ya tenemos algo que los ingenieros o matemáticos o estadistas llaman R3, matemática R3 o multivariable. Entonces no voy a meterme mucho a esto porque es para entender a amplitud. Esto es un curso de cálculo de varias variables completo, entonces no es el objetivo. Solo vamos a ver que ahora lo que tenemos aquí es un plano. Entonces ya no vamos a estar prediciendo rectas o alrededor de puntos, sino que ahora vamos a estar prediciendo planos, ¿verdad? ¿Cuál es el plano que me optimiza todos esos puntos? Puntos que ya no están en el XY, ahora están en el espacio. Como les digo, no vamos a profundizar en eso, vamos a buscar software que puedan minimizarnos este análisis. Ahora bien, miren que aquí en verde tenemos una pendiente y en amarillo tenemos otra pendiente. Entonces aquí en verde vamos a tener, aquí estaría X1, entonces en verde vamos a tener B sub 1, porque B sub 1 es el acompañante de X sub 1, y aquí vamos a tener B sub 2. Este sería, permítame, sería B sub 2, que es el regresor o el estimador de X sub 2. Entonces vean cómo se está comportando todo esto. Muy bien, entonces el proceso aquí se está volviendo un poquito más grande, y eso nos lleva ya no a resolver solo sumatorias, sino que un sistema de ecuaciones que involucra sumatorias. Entonces veamos este primer ejercicio. Para ponerlos en contexto en este primer ejercicio, solo voy a centrar esta parte. Para ponerlos en contexto, busqué un caso, dado que estoy formando auditores, entonces busqué un caso, el libro se prestaba para eso, donde un auditor intenta detectar el número de impuestos no pagados por una empresa o persona X. Entonces, ¿qué tan efectivo es o qué variables me sirven para detectar los impuestos no pagados por una empresa, o hablemos de una persona jurídica o individual? Entonces sería el número de horas de campo, sería un elemento importante. ¿Cuánto los auditores que ya están pasan en el campo? Lógicamente, mientras más tiempo pasen en el campo, más empresas que no pagan impuestos van a detectar, obvias razones. Y la siguiente variable que incorpora el texto es el número de profesionales que tienen trabajando. Entonces, si incorporamos más profesionales, lógicamente también por obvias razones, se va a detectar más empresas o personas individuales que no están pagando impuestos. Entonces, ¿qué variables nos da? Recordemos que el ejercicio nos tiene que dar ciertas variables. Nos da Y, nos da X1. Recuerden que ahora ya no solo hay una X, hay X2. Entonces, estas tres nos dan. Tenemos la sumatoria de Y. Permítanme, tenemos la sumatoria de Y. Voy a borrar esta parte. Y ahorita vamos a marcar, entonces les comentaba, tenemos la sumatoria de Y. Tenemos la sumatoria de X1, la sumatoria de X2. Eso es lo tradicional. Con esa sumatoria de Y, de X1 y de X2 sacamos los promedios. Contamos cuántos datos son. Veamos cuántos datos son. Que habrían 2, 4, 6,
7, 8, 10 datos. Entonces sería 272 dividido 10, 27.2. Y así sucesivamente. Les voy a ampliar para que puedan tener el dato. Ahora, vean aquí qué productos me está pidiendo. Recuerden que primero hago el producto, o sea, la multiplicación, y luego la sumatoria de ese producto. Me pide el producto aquí, lo voy a marcar en amarillo, x1y, y aquí la sumatoria x2y. Entonces, así como antes había un x por y, ahora va a haber un x1 por y y un x2 por y. Aquí el texto comete un error porque lo que está multiplicando, vean, dice x1 y y2. No está multiplicando eso. Es lo que está multiplicando es x1 y x2. Entonces, ¿cuáles serían los que están multiplicando? Las variables independientes que estoy marcando aquí. Sería el producto de todo esto. Muy bien, entonces aquí me pide x1 cuadrado, luego lo sumo, x2 cuadrado y y cuadrado. Hacemos nuestro esquema, podemos trabajarlo en Excel si ustedes quieren para no perder tanto tiempo. Al final la herramienta Excel facilita eso y ese es el objetivo de la herramienta en sí. Ahora bien, ya que tenemos esta parte, si va a venir otra parte más interesante. Ya teniendo todas estas sumatorias, yo voy a empezar a borrar todo esto, porque me va a servir las sumatorias que tengo por aquí. Y vamos a empezar a resolver lo siguiente. Vean que ahora vamos a resolver un sistema de ecuaciones con 3 variables. Y recordemos que para resolver un sistema de ecuaciones con 3 variables necesitamos 3 ecuaciones lineales, tal cual está ahí. Ahora, vean aquí que me está pidiendo sumatoria de y, sumatoria de x1y, sumatoria de x2y. Y vean todos los elementos que me está incorporando. Estos elementos son n, a. Ahora, aquí hay que saber, porque alguien puede decir, hay tantas variables. No, son las que están en la tabla. Y en este sistema de ecuaciones, ¿cuáles qué variables o qué quiero saber? Lo que quiero es conocer los regresores. ¿Qué regresores son? A, B1 y B2. Entonces aquí está A, aquí está B1 y B2. Nuevamente A, B1 y B2. Repito, A, B1 y B2. ¿Se dan cuenta cómo está ese orden? Voy a marcar, esta parte es interesante, la que voy a marcar ahorita. Aquí están todos los A, vean. Aquí están todos los B1 y aquí están todos los B2. Entonces ahora ya no voy a buscar X, Y y Z como lo hacía en matemática. Ahora voy a buscar regresores. Regresor A, regresor B1 y regresor B2. Es lo que voy a estar trabajando en estos tipos de ejercicios. Ahora bien, entonces voy a quitar. Entonces al final, ¿qué es lo que voy a estar agregando entonces? Sería aquí N, aquí la sumatoria de X1, la sumatoria de X2, la sumatoria de X1, sumatoria de X2, sumatoria del producto de X1, X2. No voy a seguir detallando, ustedes ya dominan esta terminología. Entonces el mismo texto lo que hace es introducirme con los datos que están aquí. No voy a profundizar mucho en esta explicación. Con los datos que están aquí los voy a marcar, serían exactamente estos. Bueno, casi igual me quedó la línea, pero serían esas sumatorias que tenemos ahí. Con esas sumatorias lo que vamos a hacer es sustituir los valores. La sumatoria de y es 272. Pueden regresar a la imagen o imprimir la hoja del libro y ir verificando. Los datos ya les había dicho que eran 10. La sumatoria de x1 es 441. La sumatoria de x2 es 147, etcétera. Aquí, ¿qué es lo que tenemos en este recuadro verde? Un sistema de ecuaciones. Entonces yo les voy a dejar en el enlace de este video un video donde explica cómo resolver sistemas de ecuaciones de este tipo. Ahora, el objetivo de este curso no es profundizar tanto en que el estudiante pueda resolver sistemas de ecuaciones por dos sencillas razones. Una, porque en teoría ya ganó el curso de matemática y lo domina. Y dos, porque si nos ponemos a ver sistemas de ecuaciones, serían 3 horas que vamos a estar involucrados o 4 en la comprensión de ese tema. Entonces nos llevaría mucho tiempo, más 2 horas de aquí serían 5 horas esta semana solo en comprensión de tema, más las tareas que puedo ir dejando. Entonces sí,
tenemos que, voy a suponer que dominan ese tema y voy a dejar un video recomendado, ya sea de mi canal o de algún otro canal. Entonces, después de resolver este sistema de ecuaciones, que existen 7 métodos por lo menos, entonces tenemos que A vale menos 13.828. B1 tiene el valor de 0.564 y B2 1.099. Entonces, con esos valores, lo que vamos a hacer es, lógicamente, el objetivo de todo esto es incorporarlos a mi ecuación de estimación, que sería esta parte que está aquí, que voy a marcar en celeste. Entonces aquí voy a colocar Y estimado es, vean cuánto vale A, cuánto vale B1 y cuánto vale el regresor B2. Veamos ahora entonces lo que voy a hacer. Ya que tengo la ecuación, recuérdense la ecuación, ¿cuál es el objetivo de esta ecuación? Es hacer un pronóstico ex post, o sea, hacia futuro, porque se puede hacer un pronóstico ex ante, que sería dentro del rango de variables que estamos trabajando, pero eso no lo recomienda el programa y no nos vamos a meter a trabajar eso. Entonces nos pide que pronostiquemos para 43.000 horas de trabajo de auditoría y 16.000 horas de tiempo en computadora. Entonces, vamos a ver qué pasa al introducir estas dos variables. Entonces, sustituyendo los valores, nos da el valor de x1 y el valor de x2. Entonces, ¿en qué modelo lo voy a introducir? Lo voy a introducir en este modelo que marqué aquí en celeste, que ya tiene los regresores que yo estaba buscando. Entonces, ya que está ahí, voy a introducir, entonces, voy a marcar aquí con colores. Este es el mismo de celeste que está arriba. Y lo que voy a introducir sería 43 por aquí. Este 43 lo voy a introducir aquí, que sería este. Y voy a introducir también el 16, que sería x2, sería aquí. Entonces hago la operatoria. Les recuerdo el orden jerárquico de las operaciones. Primero multiplicar y luego sumar. Entonces luego de realizar la multiplicación, realizamos la suma. Y nos da que son 28.008 detecciones estimadas. Recordemos que esto está en miles, entonces sería 28.000, perdón, está en millones, veamos, 28 millones 8.000 detecciones. Entonces aquí nos está sirviendo el pronóstico. Vean que no estoy comparando este pronóstico cuánto subió con el siguiente, esa sería una diferencia. Por ejemplo, estaba en 23.000 y ahora está en 28.000. La diferencia de incorporar, por ejemplo, 3 auditores más o 4 auditores más, pero esto hay que estar muy en contexto del ejercicio que se está trabajando. Entonces, básicamente esto es lo que debemos de saber de modelos de regresión. Ahora estamos viendo que la cosa se vuelve más trabajosa en realidad, porque hay que sumar más cosas, pero nos da un poco más de exactitud, que no necesariamente siempre se gana exactitud, pero esto nos da un poco más de exactitud.